Pues esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y déjeme decirle que continuamos con nuestra serie que se titula Consejos para una vida estable. Y hoy estamos nada más y nada menos que en la sesión número 6. Y hoy vamos a tratar el aspecto de los 50 y más. Qué interesante, ¿verdad? Porque tal vez en cuanto a la media en la población mexicana, andamos rondando alrededor de entre los 35, 40 años de edad. Podríamos decir que México ya no es un país de jóvenes, es un país de adultos. Sin embargo, la adultez se manifiesta en diferentes etapas. Sin embargo, aun cuando no entramos en ese estrato, es importante apercibirnos de qué es aquello que la palabra de Dios desea hablar a nuestra vida y tener la sensibilidad para abrazar el consejo de Dios. Así que yo le ruego por favor que vaya conmigo y vamos a la escritura, allí a Proverbios capítulo 20, Proverbios capítulo 20. Y vamos a darle lectura al verso 29. Cuando usted lo tenga, por favor, diga gloria a Dios, exalte el nombre de Jesucristo, etiquete a las personas que considera este mensaje les será de bendición o compártalo a través de sus redes sociales. Dice la palabra de nuestro Dios, Proverbios capítulo 20, verso 29. La gloria de los jóvenes radica en su fuerza. La honra de los ancianos en sus canas. Fíjese qué hermosa palabra, porque, vamos, ¿cuántas veces no hemos escuchado simplemente esa porción de que la gloria de los jóvenes radica en su fortaleza? Pero hay un obligado para aquellos que alcanzan la edad adulta y la adultez plena, y es la honra. Y dice la palabra del Señor que esa honra se encuentra en sus canas. Amados hermanos, déjenme decirle que en la vida se experimentan diferentes temporadas y tiempos, en los cuales la vida se percibe de forma diferente y durante las cuales surgen necesidades especiales que de atenderse de forma adecuada proveerán a cada persona de la estabilidad que ésta necesita. Sí, en cada etapa hay necesidades propias de dicha etapa, de dicho estrato, pero la realidad es que puede ser que estemos viviendo sin satisfacer esas necesidades que requerimos para tener estabilidad, para tener paz. Pero algo que quiero enfatizar es que llegada a la edad adulta o a la adultez plena, que sería propiamente la ancianidad, hay necesidades muy particulares que solamente si nosotros aprendemos a suplirlas y aprendemos a proveer de forma adecuada, surgirá en nosotros la estabilidad que necesitamos. Sin duda, como ya mencioné, hay necesidades que están presentes durante todo el desarrollo de nuestra vida. Como adolescentes teníamos necesidades, como jóvenes llegamos a tener necesidades, como adultos tenemos necesidades, y cuando llegamos a los 50 y más, también habrán necesidades. Pero es importante, amados hermanos, que consideremos que es necesario que cada uno de nosotros busque la forma de suplir y proveer para sí mismo dichas necesidades, de tal manera que en nosotros exista estabilidad. Un ejemplo de alguna necesidad que está presente durante todo el desarrollo de nuestra vida podría yo mencionar como la necesidad de amar y ser amado. Pero considero que cuando como seres humanos llegamos a esa etapa de la adultez y la vejez propiamente, es común y natural que ciertos aspectos de la vida se tornen más importantes que otros. Cuando hablamos de aquellas personas que son mayores de 50 años, hablamos de personas, escúchalo bien, inteligentes, capaces, con sueños, deseos, ilusiones y proyectos. Hace unos días me dio mucha risa y por eso lo publiqué en mi red social de Facebook, un cartel que decía a los ancianos de 41 años, de 40 a 49 años, se les vacunará en el mes de julio. Y es que a veces pareciera que para las nuevas generaciones
El concepto de vejez, el concepto de adultez, el concepto de ancianidad es algo que simplemente repudian, rechazan y desechan. Y algo que quiero que aprendamos en esta noche es que al anciano se le debe de honrar, precisamente porque a lo largo de su vida ha enfrentado muchas situaciones de las cuales nosotros no tenemos ni siquiera la menor idea. Y no sabemos si esa persona a lo largo de su vida ha sufrido, si esa persona a lo largo de su vida ha tenido privaciones. Y sin embargo es, permítanme la expresión, todo un sobreviviente. Y nosotros deberíamos de tener esa cultura al interior del cuerpo de Cristo de honrar a las personas adultas. Así que es importante que partamos del concepto de que todas aquellas personas que han llegado a los 50 y tienen una edad mayor, 60, 70, 80, las personas continúan siendo inteligentes, continúan siendo personas capaces, continúan siendo personas con sueños, deseos, ilusiones y proyectos. Ya no son las mismas metas que las que se perseguían cuando ellos tenían 20 o 30 años. Sin embargo, un alto porcentaje de adultos de más de 50 y más, incluyendo a un grueso de la población en estado de vejez, continúan siendo útiles y productivos. A mí me gustaría que usted subrayara en su corazón esta expresión. Las personas adultas y adultas en plenitud son personas que son útiles y que son productivas. No debemos de verlos como si fueran un bulto, como si fueran una carga, como si fueran un estorbo. Debemos de aprender a honrarles, a respetarles, a amarles, a procurarlos, a protegerlos. Esto es algo muy importante que sin duda alguna nos dará la capacidad no solo de sentirnos satisfechos por el bien hecho, sino también de recibir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Recuerde la primer promesa que la palabra de Dios nos da y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. Ese primer mandamiento con promesa es hermoso porque a través de la honra hay bendición. Y cuando nosotros no honramos, primeramente nos deshonramos a nosotros mismos. Y aquellas personas que nos aventajan en la vida, en edad, en experiencia, merecen nuestra honra. Ahora, mencionaba que las personas adultas y muchos incluso personas experimentando ya la vejez y ancianidad continúan siendo útiles y productivos. Algunos, siendo ya ancianos, deben de continuar trabajando por causa de la necesidad. Y no solo la necesidad, sino también la lamentable carencia de honor y cuidado de parte de sus familias. No piense usted que muchas personas de la tercera edad o adultos en plenitud están buscando ir a trabajar a los supermercados para embolsar todo lo que los clientes compren porque sean muy temerarios en contra de este COVID y esta pandemia, o porque simplemente quieren salirse de sus casas para no estar encerrados, o porque ya desean respirar el aire de la tienda. No, la gran mayoría de estas personas viven en un abandono social, en una indiferencia familiar. Y la iglesia, amados hermanos, debe de ser sensible ante estas circunstancias. Muchas personas adultas y adultos en plenitud están sufriendo de menosprecio, están sufriendo de discriminación, están sufriendo de abandono, están sufriendo de vergüenzas. Y de alguna manera, nosotros la iglesia tenemos esa responsabilidad de poder honrar la figura de aquellos que son adultos y que están experimentando la adultez en plenitud. Hoy no es de extrañar que muchos adultos de 50 y más experimenten periodos de profunda tristeza y depresión. Como mencionaba, hay adultos que están siendo maltratados al interior de sus hogares. No hace mucho tiempo vimos una nota que salió en los principales medios de comunicación de un hijo que golpeaba a su madre, la sacudía con violencia. ¿Por qué motivo? No lo sé. Sin embargo, lo que puedo subrayar es que había una carencia de honra en ese hogar.
Y hoy son muchos los adultos y adultos en plenitud que están experimentando profundas tristezas, que caen en depresión. No es de extrañar que algunos sientan incertidumbre sobre lo que habrá de suceder en su porvenir. Es verdad que la gran mayoría de las personas entre los 50 y 65 años de edad aproximadamente aún se sienten fuertes y algunos gozan de una muy buena salud. ¡Qué bueno! Sin embargo, con el avance del tiempo, es que la salud de algunos de estos comienza a mermar, así como sus capacidades. Y por esta razón es importante que como iglesia tengamos un entendimiento, si no muy amplio, al menos básico, de lo que las personas que entran en esta categoría, 50 y más, necesitan. Como iglesia, amados hermanos, tenemos que ser sensibles a las necesidades que las personas en torno a nosotros tienen, mayormente aquellos que profesan la fe que nosotros profesamos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos en Cristo. Así que yo considero que necesitamos evitar hacernos, como dice el dicho popular, de la vista gorda y comenzar a ocuparnos de aquellas personas que en nuestra familia han llegado a esta edad y aquellos principalmente que se encuentran en una posición de vulnerabilidad, como pudieran ser nuestros padres e incluso nuestros abuelos. Así que el principio de la bendición es la honra. Si no honras, no puedes ser bendecido. Pero si honramos, la bendición de Dios vendrá sobre nosotros. Así que yo le invito a que considere lo siguiente. Lea conmigo. Llegar a la edad adulta y experimentar la vejez no siempre es cómodo. Lamentablemente, tanto para el individuo que lo vive como para su familia. Esa es una realidad que podríamos considerar un secreto a voces. ¿Quién de nosotros quisiera ir perdiendo fuerza en sus manos? ¿Quién de nosotros quisiera ir trastabillando al caminar? ¿Quién de nosotros quisiera ir perdiendo la agudeza en su visión? ¿Quién de nosotros quisiera comenzar a experimentar cambios en el cuerpo que muchas veces resultan vergonzosos, como podríamos hablar de problemas de incontinencia y situaciones varias? Sin duda, cuando hablamos de llegar a la edad adulta y experimentar la vejez, no siempre esto es cómodo. Lamentablemente, como ya lo mencioné, tanto para el individuo que lo vive como para su familia, ya que durante esta etapa se experimentan muchos cambios que limitan el hacer de cada individuo. A veces, falta de empatía por parte de las familias, falta de empatía por parte de los hijos. Porque es probable que el vecino no esté obligado a sentir empatía por ese anciano que ya no puede valerse por sí mismo o que le cuesta mucho trabajo realizar sus actividades. Pero ¿qué hay de los hijos? Si realmente son hijos, deberían honrar a sus padres, porque esto es lo que enseña la Escritura. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Y lamentablemente vemos en esta generación en la cual todo es reciclable, todo se desecha, esa carencia de honor, esa carencia de honra de la cual hoy muchos, y permítanme expresarlo y subrayarlo, muchos de nuestros hermanos en la fe no tienen, no gozan. Y no solamente estamos hablando de congregaciones o congregantes, mejor dicho, sino también de pastores que llegan a la edad adulta, llegan a la vejez, y en muchas de sus congregaciones ya los consideran un estorbo, un desecho. Entregaron su vida a una congregación, entregaron su plenitud a un grupo de personas que ahora los ven como un estorbo. Y lamentablemente, muchos están experimentando el abandono. Ahora bien, digo en la lámina que durante esta etapa se experimentan muchos cambios que limitan el hacer de cada individuo. Y algunos de esos cambios modifican sus emociones y capacidades. Lo cierto es que aun cuando sabemos que ese momento llegará, pocos le dan importancia. Esta es una realidad que necesitamos hoy entender y abrir bien los ojos.
Porque hay muchas personas que saben que en algún momento van a llegar a ser adultos, van a ser adultos en plenitud y no se están preparando para ese momento. Muchos piensan, no, yo creo que me muero antes. ¿Y si no? ¿Y si realmente gozas de una larga vida? He escuchado personas decir, no, me mato. La realidad es que al estar frente a la muerte, las cosas ya no son tan fáciles. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros esté experimentando o sufriendo de inestabilidad, tristeza, frustración, depresión, angustia, dolor. Amados hermanos, la palabra de Dios enfatiza constantemente que Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero parte del por qué no estamos disfrutando de esa abundancia que de Cristo procede es porque no hemos sabido responder ante las circunstancias que vivimos, el tiempo que vivimos y aquello que queremos alcanzar. Escuche con atención lo siguiente. Madurar y posteriormente envejecer no es malo. Quítese de la mente ese concepto equivocado que muchas veces llegamos a tener, porque todos hacia allá vamos. Por allí alguien dijo, como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Y esa es una realidad, de manera que está establecido para los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Dios estableció límite a los días del hombre. Y por este motivo es que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, conforme avanza el tiempo, va decayendo. Por lo mismo que está establecido un límite de días para nosotros como los seres humanos. Y lo sabemos. Cada segundo que vivimos, nos aproximamos al día de nuestra muerte. Y necesitamos tener esto presente porque no basta simplemente con tener la muerte como la fuga a las circunstancias difíciles. En ocasiones, la muerte no llegará y la vejez tocará a tus puertas. O tú te encuentras tal vez ya en un estado de adultez y adultez plena. Y hay tantas cosas que quisieras haber hecho, pero que en realidad no hiciste. Así que en este caso necesitamos entender que llegar a la edad adulta y la adultez en plenitud, que es la ancianidad, no es malo. Dios desea que aun cuando nuestras fuerzas pudieran menguar y nuestro cuerpo y salud pudiera percibirse frágil, Él desea que tengamos una etapa adulta y una vejez digna. Dios, amado hermano, está interesado en que cada adulto y adulto mayor, adulto en plenitud, tenga una vejez digna, ya que como he mencionado, esta no es una etapa triste, pero lamentablemente incluso muchos de nuestros hermanos en la fe lo están viviendo con tristeza. ¿Por qué? Lo veremos más adelante, pero muchos de los atenuantes para que ellos se sientan tristes, deprimidos, se perciban o se conciban solos y abandonados, es la falta de interés de sus seres queridos, la falta de honor, la falta de respeto, la falta de tener esa empatía, sabiendo que su momento de plenitud ya pasó y que ahora comienza un decaimiento en su capacidad, en su fortaleza, en su salud. Y tenemos que ser empáticos ante esta realidad humana, porque no podemos decir que eso jamás nos va a suceder a nosotros. Nosotros también vamos a atravesar por ese proceso y necesitamos aprender a honrar a quienes ya están experimentándolo para que cuando llegue nuestro momento podamos experimentar la satisfacción de haber sembrado lo correcto. Ahora, ¿cuántos de nuestros hermanos que están ya en esa etapa de adultez o adultez en plenitud no están pasándola bien? ¿Por qué? Porque sus hijos no están siendo responsables para con ellos. Pero de eso profundizaré más adelante. Creo que todos necesitamos entender que tenemos responsabilidad para con nuestros adultos. Ellos no escogieron ser adultos o llegar a ser adultos o tener la gracia y la bendición de Dios de tener una vida muy larga. Tampoco escogieron los padecimientos o enfermedades que podrían llegar a tener. Sin embargo, considero
que nosotros debemos de movernos bajo una cultura de honra. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener una vida mucho más sobrellevadera. Y eso, amados hermanos, es muy importante que lo tengamos presente, porque Dios no desea que tengan una vejez triste. Esta debe de ser una etapa que se pueda disfrutar de la vida en plenitud y se pueda ser feliz y estable. Sin embargo, el adulto y el adulto mayor debe de planificar y actuar en consecuencia al tipo de vejez que desea tener. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, como mencionaba en la lámina, sabemos que nos dirigimos hacia la vejez, pero no nos estamos preparando. Y yo muchas veces, dialogando con personas adultas, les he preguntado, ¿quién consideras de tus hijos que llegado un momento de invalidez o un momento de incapacidad, podrá tener el corazón para cuidarte y para honrarte tal y como lo mereces? ¿Sabe una cosa? Es triste reconocerlo, pero tal y como lo profetizó el apóstol Pablo, en los postreros tiempos surgirían muchos hombres y mujeres que no honrarían a sus padres, que no los amarían, que serían patricidas. Y es triste, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque la cultura los considera ya como un desecho biológico. Ya no sirven, ya solo estorban, ya solo piden, ya solo son una carga. A todos los adultos mayores con los cuales he tenido la oportunidad y la bendición de dialogar, les he preguntado si les gustaría ser una carga para sus familiares y la respuesta de todos es: no lo quiero ser. Así que no pensemos que la situación que estamos enfrentando al tener que cuidar, sostener y procurar a un adulto o a un adulto en plenitud es un castigo, es una oportunidad para que aprendamos a honrar y para que podamos sembrar honra. Esto es importante. Es cierto que en los momentos más difíciles de nuestra vida, las personas que con mayor determinación estarán a nuestro lado son nuestros familiares más cercanos. Cuando tenemos problemas, ¿quiénes deberían dar la cara por nosotros? Las personas más cercanas a nosotros, ¿cierto o no? Nuestra familia. Lamentablemente, esta expresión no es una regla y mucho menos una ley, porque hay N cantidad de familias que, llegado el momento en el cual el adulto comienza a tener necesidad, en lugar de querer invertir en una buena atención médica para en un cuidador, en alguien que pueda atenderle, están buscando un lugar donde desecharle. Hace muchos años, como iglesia, tuvimos la experiencia de poder visitar un asilo para ancianos. Y lamentablemente, amados hermanos, ese era un lugar donde se respiraba literalmente la muerte. Porque allí llegaban hombres y mujeres mayores de edad, en condiciones deplorables de abandono social, de abandono familiar, y lo único que hacía ese lugar, que de alguna manera sustraía recursos del gobierno para su sostenimiento, era arrumbarlos en una habitación y esperar a que se agravaran de sus enfermedades y murieran. En sus pasillos podían tener apilados ataúdes, pero no había medicinas. Y es tan triste darnos cuenta de esta realidad, que no es tan ajena a muchos hogares cristianos, donde pareciera que la cultura de dar honor, la cultura de procurar, la cultura de cubrir, de proteger, no es algo que hagamos con gusto si no vamos a sacar de eso un beneficio. Y fíjese nada más, qué terrible. ¿Cuántas veces vemos en familiares el interés por cuidar a la anciana solo para que en algún momento podamos meterle un escrito donde nos pueda ceder sus propiedades? Cuídala, atiéndela bien o atiéndelo muy bien, porque al final voy a obtener algo de ahí. Y no le estoy hablando de algo ajeno a la realidad. Usted sabe bien que es parte de la forma en la cual el mundo percibe la vida y percibe la forma de obtener un beneficio. Pero tal y como está escrito y en palabras de Jesús, pero con ustedes no debe de ser así.
Necesitamos entonces volver a abrazar la cultura de la honra, de la protección, del cuidado. Para aquellos familiares nuestros que han llegado ya a esa etapa honrosa, donde su cabeza se ha cubierto de canas, donde su fortaleza ha ido debilitándose, donde sus sentidos se han ido perdiendo. Y necesitamos, amados hermanos, entender que participar de sus aflicciones, participar de sus necesidades, es nuestra responsabilidad como familiares directos. Subrayo la expresión, lo que consideran mejor, es lo que a veces la gente no está dispuesta a hacer. Porque no quiere lo que es mejor para la persona, sino quiere lo que es cómodo para ellos. Vivimos en una sociedad de muchísimo egoísmo y necesitamos, amados hermanos, tener un cambio en nuestra manera de pensar. Así que un consejo que considero darles a todos aquellos que se encuentran disfrutando de esta etapa de la vida, que es la adultez y la adultez en plenitud, es que deben de considerar el horizonte próximo de posibilidades. Amados hermanos, ustedes que ya tienen más de 60, más de 70, que están llegando a los 80 o que han pasado de esta edad, ustedes son testigos de cómo sus capacidades han ido mermando. Antes tenían muchísima fuerza, muchísima energía, y ahora a veces se dificulta atravesar una avenida, se dificulta subir una escalera. Así que mi consejo para ustedes es que consideren el horizonte próximo de posibilidades y opten por lo que consideren mejor para ustedes. Sí, porque generalmente, déjenme decir esto, porque generalmente las personas adultas y en estado de vejez comienzan a preocuparse de sus familiares, escúchalo bien, que ya son autosuficientes y que de alguna forma ya pueden valerse por sí mismos. Y en muchos casos, lejos de solicitarles el apoyo o el sostén que merecen, algunos por el deseo de querer satisfacer o mantener contentos a sus hijos y hasta a sus nietos, ceden en muchas cosas que lejos de beneficiarles les afectan. Hace muchos años conocí a una ancianita que pertenecía a una congregación cristiana. Ella fielmente iba todos los domingos a la iglesia. Y después de asistir a sus cultos de adoración, ella salía a las calles para pedir dinero como limosna. La mujer apenas podía dar unos cuantos pasos. Se cansaba con facilidad. Pero ella buscaba juntar el dinero necesario para ir y comprarle a su hijo de 45 a 50 años un pollo rostizado, mientras que él permanecía en casa, acostado, viendo el fútbol de mediodía. ¿Cuántas veces esta no es la realidad de muchos hogares? ¿Cuántas veces esto no es lo que se está proyectando y se está viendo en muchas familias cristianas? Porque cuando se trata de las cosas de Dios, y lo pongo entre comillas, somos espléndidos y dadivosos. Pero cuando se trata de nuestros padres, nuestros abuelos, aquellas personas que de alguna manera ya no tienen cómo recompensarnos, es ahí cuando comenzamos a escatimar nuestro nivel de honra. ¿Quieres conocer qué tan comprometida está una persona contigo? Espérate a estar en un momento de fragilidad y te darás cuenta si te protege o te truena. Algo que me encanta del carácter de Jesús y que deberíamos todos de considerar es su corazón para aquellos que están en indefensión. Él dijo que no apagaría el pábilo que apenas humea. Él no rompería la caña cascada. ¿Cuánto nos falta del carácter de Cristo para honrar a nuestros padres, para cuidar de nuestros ancianos? A veces pensamos que lo mejor sería que ya no estuvieran con nosotros. Y los maltratamos, a veces no con golpes, pero sí con palabras hirientes. Es que tú no sabes, es que tú no entiendes. Es que tú debes hacer las cosas como yo quiero.
¿Y cuántas veces como hijos pretendemos imponerle nuestro punto de vista a nuestros padres? ¿Cuántas veces como hijos nos sentimos con la calidad moral para intentar señalar los errores de nuestros padres? ¿Quién nos puso a nosotros por jueces? ¿Quién nos puso a nosotros para determinar si el anciano de mi padre o la anciana de mi madre merece o no el que yo le extienda la mano para ayudarle? Bíblicamente es mi responsabilidad y lamentablemente, amados hermanos, pocos cristianos lo están haciendo con seriedad y prontitud. Algunos están esperando un intercambio. Sí, mamá, si quieres que te dé lo de tu semana, cuídame a mis hijos, al menos 3 días a la semana porque yo ocuparé ese tiempo para ir a trabajar. ¡Santo! ¿Cómo es posible? Entonces lo que no estás honrando, estás pagando una niñera. Y qué lamentable, amados hermanos, que este sea algo que se vive al interior de las familias cristianas. ¿Cuántas veces los padres han estado en una situación de enfermedad, en una situación de vulnerabilidad? Y los hijos, lejos de sentir empatía y acercarles aquello que necesitan, son indiferentes. Y como en el caso de esta mujer que les comentaba, terminaba la reunión de adoración y salía y comenzaba a recorrer las calles, buscando quién le regalara un peso para juntar para comprarle a su hijo un pollo rostizado, mientras que él en casa veía el fútbol. ¿En cuántas cosas, amado hermano, que está usted viviendo entre los 50 y más edad, usted está cediendo cuando en realidad no quiere hacerlo? ¿Usted cree que el ceder es amar a sus hijos? ¿Usted cree que el ceder y aceptar algo que a usted no le conviene, o que usted no desea, o que usted no quiere, es mostrarles el amor? Déjeme decirle que este es un engaño, porque usted a lo largo de la vida les ha demostrado lo mucho que les ama, estando con ellos en sus momentos de vulnerabilidad. Así que yo creo que en esas esferas, a esas alturas, 70, 80 años, usted ya no tiene nada que probar. Y si sus hijos le dicen que por no hacer lo que ellos quieren, usted no es comprensiva, usted no es amoroso, usted no entiende, déjelos así. Y no ceda a algo que usted no quiere, porque tan valiosa es su voluntad y el derecho de sus hijos, como valiosa es la voluntad de usted y su derecho a no aceptar algo que no desea. Qué triste cuando vivimos al interior de las familias cristianas esa clase de violencia psicológica para con nuestros ancianos. Es que si no me haces, no te doy. Es que si no me ayudas, no esperes que yo te ayude. Es que si no me das, yo tampoco te voy a dar. ¿Creen ustedes que esa es una forma correcta de manifestar el carácter de Cristo? ¿Creen acaso ustedes que esa es una forma correcta en la cual se honra la figura de aquellos que en nuestros comienzos nos dieron todo para que llegásemos a donde estamos? Tal y como lo dijera la palabra de Dios, nos les debemos. Lo que somos, se lo debemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a quienes fueron nuestros tutores y que llegado su momento de tener una edad en la cual son vulnerables, lo que nos corresponde es honrar, es respetar, es proteger, es cuidar. Lamentablemente, amados hermanos, muchas personas adultas están guardando silencio y sufren sin poder externar nada porque de inmediato sus hijos, en lugar de tener empatía para con ellos, les reclaman. Qué triste y qué lamentable que veamos a nuestros ancianos como un medio para obtener lo que queremos. Todavía, a esa edad, ¿todavía estás esperando que te guise? ¿Todavía estás esperando que te lave? ¿Todavía estás esperando que te ayude con tus hijos? Son tus hijos, tu responsabilidad.
Hay los hijos que están todavía dependiendo de los padres económicamente y ya son personas mayores de 40, 50 años. Sus padres andan oscilando entre los 75, 80 años y están esperando que les den dinero. Es lamentable, pero a veces me llena de coraje que los programas sociales impulsados por el gobierno le estén dando más honra a nuestros ancianos que a veces muchos cristianos dentro de su propia casa. O simplemente haz la comparación de la cantidad de dinero que le das a tu padre o a tu madre como honra y lo que recibe por parte del gobierno. ¿Quién le da más? ¿El gobierno o tú? ¿A poco no es para que nos sintamos avergonzados por tener actitudes tan mezquinas con quienes nos dieron todo? Amados hermanos, reaccionemos. Y amados hermanos que se encuentran en esa etapa de vejez, de adultez en plenitud, los que tienen 50, 65, prepárense para enfrentar una vejez digna. Ahorren, esfuércense, trabajen, busquen el tener el dinamismo que en este momento ese último estirón de la vida les concede para generarse una adultez plena, tranquila, sin la necesidad de andar de casa en casa y que de repente ya la hija se molestó y ya no la quiere tener en casa, ya pelea con la otra hija y ya quiere que se vaya con el hijo, etcétera, etcétera. Usted conoce todas estas situaciones. Hermano de 50 a 65, esfuérzate, trabaja duro, ahorra, invierte, para que el día de mañana no tengas que ser carga de nadie. Y amado hermano que está en plena adultez, y que quizá no se pudo prever de esa situación y muchas veces, yo entiendo, se siente usted cansado, se siente avergonzado, se siente vulnerable. Levante esa cara con dignidad, porque las canas que hay en su cabeza le dignifican delante de Dios. Y no está bien que por el hecho de que usted está recibiendo una honra de parte de sus hijos, se deje pisotear como ellos quieren. Dios le ha dignificado. Y el consejo para usted es que no permita, no acepte algo que usted no desea en realidad. No tiene por qué. Consideremos lo siguiente. Antes de que llegue la vejez, los cambios físicos, emocionales y psicológicos de una persona se llegan a acentuar en la etapa previa al inicio de una madurez plena o vejez. Es decir, las personas de 50 a 65 a las que le acabo de decir que le echen todas las ganas del mundo para planificar su retiro y su vejez en plenitud, los cambios físicos, emocionales y psicológicos comienzan a golpear durísimo. No pienses que esto ya es el fruto de una ancianidad plena. En este momento, de los 50 a los 65, va a haber cambios físicos considerables, emocionales y psicológicos. Y muchas veces, esos no nos logran detener, pero vaya que nos cambian en cuanto al ritmo de poder seguir avanzando. Ahora bien, lo importante siempre será el tener el cuidado y la atención necesaria para lograr que dicha etapa se viva con dignidad. Hablemoslo en estos términos. Estamos envejeciendo. ¿A quién le gusta envejecer? A nadie. Yo no tengo la misma agilidad que cuando tenía... Bueno, en realidad yo nunca he sido ágil. Perdón, pero yo no tengo la misma agilidad, por así decirlo, de cuando tenía 20 años, 30. Ciertamente nunca he sido ágil. Y tengo ya problemas que me garantizan que mi adultez plena será algo complicada para mí. ¿Qué tengo que hacer? Pues centrarme en el tipo de adultez plena que deseo y comenzar a trabajar por ella. No hay prisa, aún falta tiempo, pero no puedo dormirme como el flojo
que como la puerta gira sobre sus quicios, porque entonces me va a llegar, dice la Escritura, la pobreza como hombre armado, pero también la vejez. Entonces necesito comenzar a ver cuáles van a ser los flancos a través de los cuales habré de enfrentar esta realidad, que quiera o no, lo deseo o no, en algún momento me habrá de llegar. En este punto que acabo de mencionar, me gustaría mencionar la importancia que tiene el que como adultos y adultos en plenitud cuiden de su salud. En esto debe entenderse y atenderse en todos los aspectos que implican una vejez digna. Tienes 40, te han detectado diabetes. ¿Cómo quieres llegar a los 50? ¿Cómo piensas llegar a los 60? Tienes 40 o tienes menos de 40 y ya tienes dolor en tus rodillas. Ya tienes problemas en tu columna. Ya estás sintiendo problemas de presión arterial. Pues estoy joven, yo todavía la libro. Deme 6 tacos de suadero, 4 de longaniza, con varias cebollitas bien cebuditas. ¿Así nos cuidamos? ¿De qué manera estamos entendiendo que la vejez se aproxima y de qué manera nos estamos atendiendo ante esta realidad? ¿Continuamos teniendo sobrepeso? Miren, hay personas que están en la etapa de la adultez en plenitud y muchas veces por causa de no ser gravosos a sus hijos, les piden que les compren medicamento genérico. ¿Qué acaso tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela no es digno de un mejor nivel de honor? Qué triste cuando los hijos, en lugar de aportar, están esperando recibir. Necesitamos, amados hermanos, que entender que el periodo, la etapa de la adultez y la adultez en plenitud, que es la vejez, debe de vivirse con dignidad. La Biblia nos enseña que todo aquel que quiere edificar una torre debe sentarse y calcular si tiene lo suficiente, y si no, considero que lejos de renunciar al sueño o proyecto, debe de actuar en consecuencia. Es muy complicado ya para un adulto en plenitud que no tiene ahorros, que no tiene trabajo y que depende al 100% de su familia, muchas veces el poder cambiar esa circunstancia. Porque es posible que aunque alguien diría, ay, pues hay cientos de personas que están saliendo a la calle a vender gelatinas, tú en lugar de pedirme gasto, deberías de salirte y vender churros o vender cualquier cosa. Hay gente que hasta está vendiendo cubetas. ¿Esa es la forma en la cual estás honrando a tu padre o tu madre? ¿Enviándole a la calle para que se gane el sustento porque tú no estás dispuesto a cambiar tus hábitos y modificar tu conducta para ofrecerle algo mejor? ¿Cómo qué hábitos? Deja de tomar Uber. Cada vez que te desplazas pides Uber. Deja de ir al Starbucks. Cada vez que quieres un café, que por cierto es quemado y de muy mala calidad, te sientes muy nice yéndote ahí. Pero para tu casa, para tus ancianos, ¿qué brindas? ¿Qué das? Compramos botellas de licor, compramos buena ropa, compramos joyería, compramos buenos perfumes, pero cuando se trata de nuestros viejos, no tenemos. Y por esta razón es que muchas veces ellos están en una situación que lejos de proveerles o manifestar en sus vidas estabilidad, plenitud, alegría, gozo, están deprimidos, están tristes. Muchos de ellos, te aseguro una cosa, han orado más de una vez, Dios, ya llévame contigo. A veces lo vemos en los memes, ¿verdad? Y parece chistoso, ay Diosito, ya llévame. Pero es la realidad de muchos ancianos dentro de familias que el domingo van a la iglesia. Y eso debería de hacernos cambiar nuestra actitud. Si usted está entrando a una edad de los 60 años, o es mayor de 55 años, de 50 en adelante,
Es tiempo de que se ponga a proyectar cómo quiere su vejez. No se conforme a simplemente decir, pues me muero y ya. ¿O con quién va a estar usted rodando? Si usted tiene entre 50 y 65 años, amados hermanos, es tiempo de dar el último estirón pensando en tener una ancianidad digna. Hay algunos de nuestros hermanos que lamentablemente no lo hicieron así. Y es triste, indignante, ver cómo sus hijos o sus nietos les ponen pretextos hasta para acercarles un garrafón de agua. Un garrafón de agua. Eso debería darnos dolor, tristeza. Considero importante mencionar que la responsabilidad que como hijos tenemos para con nuestros padres debe entenderse como la necesidad inherente que existe de honrar su investidura, su posición y su persona. Note lo que acabo de expresar. A una persona que nos aventaja y que en su momento llegó a invertirse en nosotros, llámese nuestro padre, llámese nuestra madre, nuestro abuelo, nuestra abuela. Cualquier persona que se haya invertido en nosotros, le debemos honor. Y dice la palabra del Señor que no olvidemos que nosotros en muchos aspectos, lo que somos y lo que hemos logrado alcanzar es porque alguien lo invirtió en nosotros. Qué triste, amados hermanos, es cuando muchas veces nosotros no tenemos un corazón para aquellas personas que en su momento se invirtieron en nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Filemón, le pide que reciba a Onésimo. Y sabiendo que Onésimo se iba a poner en una actitud compleja, Pablo le dice, todo lo que le des yo te lo pagaré cuando te vea. Pero solo te recuerdo una cosa, que tú te me debes completamente. ¿Ya no te acuerdas que tal vez con muchas carencias, con muchas dificultades, tal vez tu mamá en algún momento, tu papá, tuvieron que experimentar jornadas extras laborales o vender Tupperware? ¿Cuántas veces tu mamá no se compró un vestido, unos zapatos para comprarte el libro que necesitabas para ir a la escuela? ¿O cuántas veces se privaron de poder salir y distraerse, disfrutar de unas vacaciones, porque había un viaje escolar al cual necesitabas ir? No nos acordamos de eso, ¿verdad? Solamente tenemos presente que ya es un anciano, que ya es un viejo y estorba. Hay que honrar la investidura, la posición y la persona. Tú puedes tener algo en contra de la persona, pero si su posición y su investidura te obligan a honrarle, debes honrarle. Tal vez no fue un padre justo, te castigaba, te lastimaba, te hería, pero su posición y su investidura te obligan a honrarle. Y eso es algo que todos los hijos deberíamos de escuchar. Pero que ¿sabe qué? No todos están preparados para esta clase de expresiones o diálogos. Y esa es una tristeza. Porque en la posición donde hoy sus padres o abuelos se encuentran, mañana ellos estarán. Y necesitamos ser una iglesia que fomente la cultura de el honor. No se debería de entender el velar por las necesidades de nuestros padres, abuelos, como una penosa carga o una molestia que difícilmente se puede sobrellevar. Como hijos debemos aprender a honrar, respetar, cuidar y proveer de lo necesario a nuestros padres. Escuche, no porque estos no puedan sostenerse. Hay personas ancianas que tienen ingresos, reciben el dinero del gobierno, reciben el dinero de sus rentas, porque gracias a Dios
En el momento en el cual fueron jóvenes, tenían la posibilidad de haberse esforzado por comprar una casa, comprar un terreno, no lo sé. Entonces puede ser que reciban rentas, puede ser que reciban ayuda gubernamental por el estrato de edad en el que se encuentran. Y muchos hijos conchudamente dicen, pues no necesita, gana bien, yo con esa cantidad hasta me sobraba. Se trata de honor, cosa que quienes actúan así completamente lo desconocen. Es como en el caso de los diezmos. Ven al pastor próspero, el pastor tiene sus empresas, el pastor tiene sus negocios, tiene su buen auto, viste bien. ¿Por qué voy a diezmar? ¿Tiene mucho más que yo? ¿Te das cuenta? No han entendido la cultura del honor. En la cultura del honor nada se paga, todo se honra. Y tal vez tu padre, tu madre, que ya es un anciano, es una anciana, tiene su negocio, tiene sus ingresos, tiene la ayuda que recibe del gobierno. Pero ¿será acaso posible que yo como hijo me quede simplemente cruzado de brazos y no tenga la disposición para honrar a quien invirtió su vida en mí? Repito esto que me gustó mucho. Puede ser que tú tengas problemas con una persona, pero si su posición y su investidura te obligan a honrarle, tu responsabilidad es honrarle. Tu obligación es honrarle. Noé es un anciano. Se quiso dar un gusto, se embriagó. Y uno de sus hijos olvidó su responsabilidad. Cubrir a su padre. Lo deshonró entre sus hermanos. ¿Y qué recibió? Maldición. Y no solo para él, sino para sus hijos. Así de tremenda y de poderosa es la ley de la honra. Necesitamos aprender a honrar a nuestros padres. Posiblemente, reitero, no fueron los mejores padres del mundo. Pero si su posición y su investidura te obligan a honrar, tienes la responsabilidad de honrar. Necesitamos entender esto, así que por favor considere lo siguiente. Conforme una persona madura y avanza en edad, su perspectiva de la vida cambia. Y en muchos casos, lo que la gran mayoría de adultos desea es tener paz. Tener paz. Certeza en cuanto a su sustento, no tener que estar preocupándose por qué habrá de comer mañana. Y un lugar donde sentirse seguros y protegidos. ¿Cuántos de nuestros ancianos no se sienten arrumbados en el lugar donde les tenemos? ¿Cuántos de ellos, reitero, para ganarse la compra de medicamento, tienen que hacer algo que nos beneficie? Qué triste, amados hermanos, que no entendamos que ellos, llegando a una edad de adultez plena, tienen necesidades particulares. Yo mencioné al principio una necesidad que llega a ser muy común y que para muchos adultos y adultos en plenitud resulta muy vergonzosa, como es la incontinencia. Y algunos de ellos necesitan de pañales, algunos de ellos necesitan de cuidados especiales. ¿Cuántos de estos? Doy gracias a Dios por los que todavía pueden valerse por sí mismos. Pero ¿cuántos ya no? Y lejos de que sus hijos les hagan sentir que están rodeados de una familia que les ama, que los quiere, que los protege, están viendo qué sacan de ellos. Y cuando no pueden obtener algo que los beneficie, los tratan mal. Reitero, no necesariamente tenemos que darle un puñetazo a la anciana o al anciano para quebrar su corazón. A veces con nuestras propias palabras, con nuestras expresiones de menosprecio. ¿Tú qué vas a saber? Eres un ignorante. ¿Cuántas veces esas palabras no quedan
clavadas en lo profundo del corazón y nos lastiman. Cuando muchas veces posiblemente su capacidad y formación académica le dio para tal vez enseñarte las vocales. Quizá no más, pero se invirtió en eso. Gracias a tu capacidad, inteligencia, pero a su sacrificio. Lograste terminar una carrera universitaria y ahora gozas de un buen empleo. ¿De cuántas maneras esa persona, ese hombre, esa mujer que ya es mayor de 50 puede contar contigo? Ellos tienen necesidades especiales. ¿Hace cuánto tiempo que nuestros ancianos no salen de vacaciones? Han estado encerrados por más de año y medio a causa de esta pandemia. ¿Y cuántos de nosotros hemos procurado su bienestar? ¿Cuántos de nosotros hemos sido constantes en su manutención? No, pues el anciano ni sale, ¿para qué le doy? ¿Cree eso posible de un hijo de Dios? Sucede. Ten, mamá, te doy para que hagas de comer. Ay, mi hijito, gracias, pero viene toda mi familia y mis compadres y mis amigos y también vienen sus esposas y sus hijos, así que ármatela en grande. Y ahí tienes a la pobre mujer anciana a como puede, preparando todo para que su hijo se sienta como rey. ¿Estaremos siendo nosotros parte del problema en lugar de ser parte de una solución? ¿Hace cuánto tiempo que no vemos a nuestros padres, ancianos, abuelos sonreír? Dice la Escritura que el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Y a veces hay hijos que cómo les causan dolor y tristeza a sus padres. Y no por eso sus hijos cambian. Piensan que siempre serán jóvenes, que siempre tendrán fuerza. La deshonra es una semilla que germina muy rápido. La honra tarda un poco más en germinar, pero te da frutos apacibles. Consideremos lo siguiente. Las personas que atraviesan por la etapa de los 50 y más, también tienen una necesidad de profundizar en su experiencia espiritual. Por eso he titulado esta lámina La espiritualidad de una persona de 50 y más. Lea conmigo. La espiritualidad en una persona adulta viene a tomar una mayor relevancia y significado en esta etapa de la vida, ya que íntimamente se ha logrado alcanzar un mayor nivel de madurez, estabilidad en cuanto a los impulsos de la juventud y se tiene una mayor conciencia de lo efímero que es el tiempo. No le quieras enseñar a una persona adulta mayor, y no porque no tenga la capacidad de aprender, sino porque tiene ya la suficiente experiencia como para poder aquilatar y valorar la vida. Entonces, estas personas de 50 y más tienen una mayor conciencia de lo efímero que es el tiempo. Por este motivo es que una persona adulta puede tener la oportunidad de profundizar de forma más seria en su relación con Dios. Es decir, una persona de 50 y más tiene ya el nivel de madurez para sopesar la vida espiritual y tomarla con mayor seriedad. Eso no significa que un joven no pueda apasionarse por Cristo y tener una vida íntegra y santa delante de Dios. Claro que pueden. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Pero en la adultez, como que todas las cosas caen en su propio lugar y es menos probable que podamos estarnos distrayendo con aquellas cosas que ya vivimos, ya experimentamos y que sabemos que no nos llevaron a ningún lado. Ahora, escuche esto. El adulto
y adulto mayor cristiano tiene una conciencia más despierta respecto de la muerte y con ello de la eternidad. Ciertamente nadie de nosotros tiene garantizada la vida, pero por causas naturales, los adultos y los adultos en plenitud son las personas más susceptibles a en un determinado tiempo más corto morir. Si somos honestos, objetivos y pensamos en que nada puede alterar el rumbo del curso de una persona joven, ¿quién está más próximo a morir? ¿Una persona de 25 o una persona de 85? De acuerdo al curso natural de la vida, una persona de 85 años o más está más próxima a la muerte. Ellos tienen una percepción sobre la espiritualidad que muchos de nosotros desearíamos alcanzar a comprender. Lo cierto, amados hermanos, es que eso trae a ellos una ventaja. Y la ventaja, como ya mencioné, es la de valorar y aquilatar la vida espiritual desde una perspectiva de mayor madurez y entendimiento. Ahora, por este y más motivos, considero que un adulto y un adulto mayor debe profundizar. Y reitero, no significa que aquellos que no están en esta etapa de la vida, como son los jóvenes, los adolescentes o los jóvenes en plenitud, no lo deban hacer o deban de postergarlo. Pero algo que considero es que los adultos y los adultos en plenitud deben profundizar en su relación con Dios, deben aprender a deleitarse más en el Señor y quitar de su vida. Escuche bien esto, por favor, y hermano, hermana, anciano, anciana, escúchelo con amor. Usted debe aprender, número 1, a profundizar en su relación con Dios. 2, a deleitarse en el Señor. Y 3, a quitar de su vida todo peso innecesario que le impida ser feliz. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿O a quién le hace falta sufrir? Semanas atrás, mi esposa hablaba con Anita y Anita estaba pasando por un momento en el que ella se sentía triste por situaciones que a su edad infantil no alcanzaba a comprender. Y mi esposa, viéndola con amor, le dijo una cosa que considero esto aplica para todas las etapas de la vida. Y ella le dijo: hija, tu único trabajo es ser feliz. Y amados hermanos, yo creo que nuestros hermanos adultos y adultos en plenitud necesitan tomarse en serio esto. Tienes que profundizar en tu relación con Dios, tienes que aprender a deleitarte en el Señor y tienes que quitar de tu vida todo peso innecesario que te impida ser feliz. Por eso es que les dije, no acepten aquello que ustedes no quieren. Aprendan a decir no quiero. No quiero. Vamos, si usted tiene más de 65, diga conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No quiero. Otra vez. No quiero. ¿Se van a ofender? Dígalo. No quiero. ¿Se van a molestar? Dígalo. No quiero. ¿Van a reclamarle? ¿Le van a hacer un problema? Dígalo. No quiero. Usted tiene que aprender a vivir una vejez con dignidad. Y por posición e investidura se le debe honor. Ahora, vea lo que enseña la Escritura. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Y vamos a leer, déjenme encontrar el pasaje, Hechos 27, y vamos a leer los versos del 38 al 39. Y vea qué hermoso es esto que la palabra de Dios nos muestra. Hechos capítulo 27, versos del 38 al 39, dice la Escritura así: una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Amado anciano,
Amada anciana, amado hermano de 50 y más, nos estamos aproximando a ese lugar donde nuestra vida va a encallar. Una vez que tengas lo suficiente para ser feliz, lo que necesitas, lo esencial, tú ya no andas con frivolidades, no pretendes impresionar a nadie. Cuando tengas lo necesario para ser feliz, comienza a deshacer, a desechar, a sacar de tu vida todo lo que no te hace feliz. Y si tienes un hijo problemático que está haciendo que se te vaya la cara de lado o que estés experimentando inflamación a causa de colon nervioso y problemas varios, y este ya tiene la edad para valerse por sí mismo, mi consejo como pastor, y considero que la gracia de Dios está sobre mi vida, es: entrégaselo a Cristo y ya no batalles con Él. Ya no lo cargues. Señor, en tus manos está mi hijo. Tienes, hermano adulto mayor, que decidirte a ser feliz. Es tu parte final de la vida. No puedes vivirla con angustias por causa de tus hijos que no quieren entender. Si ya son mayores de edad, si ya se dicen autosuficientes, ya no los necesitas continuar cargando. Sé libre. Me encanta cuando dice la Escritura, después de haber comido y haberse sentido satisfechos, aligeraron el barco. ¿Por qué? Porque estaban próximos a encallar. Necesitamos nosotros aligerar la vida. Y para eso, a veces habrá que tomar decisiones dolorosas. Pero te repito, ¿para qué sufrir si no hace falta? Considere lo siguiente. Me encantó este título. Se lo he visto a varias personas y quise fusilármelo. Con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Así es como debemos de vivir todos aquellos que rebasemos los 50, estemos en los 60, 70 u 80 años de edad, tal vez 90. Debemos de vivir con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Sabemos que nos estamos acercando al momento en el cual despertaremos a la verdad, porque lo que vivimos es parte de nuestra realidad. Pero la verdad se encuentra una vez que hayamos cerrado los ojos y hayamos dejado este cuerpo y este mundo material. No tiene idea usted cómo es que yo disfruto en realidad hablar con las personas que ya son adultas y que tienen que enfrentar la realidad de que van a morir pronto. No podemos engañarles con una expectativa de vida de 30 años, 40 años, cuando en realidad, aunque nadie tiene la vida segura, de acuerdo a la media de lo que los mexicanos vivimos, sabemos que no sucederá. Entonces me encanta hablar con ellos. ¿Y qué hablo con ellos? Generalmente hablo del cielo. Hablo de las promesas de Dios. Lo que la Escritura nos promete para aquellos que nos mantenemos fieles al testimonio de Cristo. Así que, amado hermano, si usted tiene 70, tiene 80, con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. ¿Y cómo lo hacemos? Mire, número 1, cultive una relación con Dios personal e íntima. Eso no lo suelte. Cultívela todos los días. Cultive una relación con Dios personal e íntima. Platique con Él sus problemas, sus angustias, sus preocupaciones, sus alegrías. 2, pasa el mayor tiempo que puedas en oración. Las personas adultas duermen menos, aprovechan mejor el tiempo, porque muchas veces cuando ellos despiertan 4 o 5 de la mañana, tienen la oportunidad de doblar sus rodillas y ponerse en oración. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que considerar a aquellas viudas que en realidad son viudas
y han dado testimonio de dedicar su vida a la oración. Qué hermoso que nuestra adultez, nuestra vejez, dé fruto de una vida devocional intensa con Jesús. 3. Medita en la palabra de Dios al leerla o escucharla. A veces sus ojitos de nuestros hermanos adultos y adultos en plenitud ya no funcionan bien y ya no pueden leer la letra de la Biblia, pero la pueden escuchar. Cuando lo haga, medite en lo que escucha. Ponga atención a lo que se le predica. Guárdelo en su corazón. Encuentre a Cristo en cada predicación. ¿Sabe que el encontrar a Cristo en un sermón bíblico no depende ni de la persona que lo proclama, ni depende del contenido superficial que pudiera expresarse a través del estilo, sino que el encontrar a Cristo radica en profundizar en el contenido del texto y descubrir en ello la voluntad de Dios para nosotros? Hay personas que dicen, no, es que a mí tal predicador no me gusta porque no tiene ni a Dios. Imagínese usted, ¿qué le dirían a usted, Pedro, quien vino bajo la convicción de las palabras de Jesús por el canto de un gallo? ¿Qué le diría a usted, Balaam, por el testimonio que le dio su burra? ¿Se da cuenta? El problema a veces está en nuestro corazón. No es el estilo, no es la persona. Es que no estoy dispuesto a escuchar porque tengo un prejuicio que está antecediéndome a la exposición de mi corazón. Y por eso ya no escucho. Sucede. Pero, amados hermanos, mediten en la palabra. Sea que usted la lea o sea que la escuche, medite en ella. 4. Tenga un corazón dócil a la voz de Dios. Sí, usted puede ser ya una persona de 80 años, pero tenga un corazón dócil. ¿No le gustaría que la palabra del Señor se cumpliera en usted cuando la Escritura dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón? Porque él hará todo lo que yo quiero. A veces en esta edad donde Dios ya sabe que nuestras capacidades son mínimas o muy limitadas, lo único que quiere es que te mantengas en sintonía con el cielo y le digas sí a Dios. 5. Vive disfrutando del privilegio que tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados y sabernos perdonados por Dios. Amados hermanos, no tienen ustedes ni idea de la cantidad de ancianos cristianos que llegan a sentirse culpables y condenados por causa de los errores de su juventud. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También la Biblia dice, Romanos capítulo 8, verso 1, que todos aquellos que estamos en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. ¿Por qué? ¿Somos perfectos? ¿Ya no pecamos? ¿Ya no fallamos? Yo estoy seguro que no. Lo que sucede es que hemos aprendido a arrepentirnos. Hay un libro que les recomiendo y que es uno de mis libros favoritos y es el libro de El fuego de su santidad del pastor Sergio Scataglini. Y este pastor dice en ese libro que es una bendición para el creyente poderse arrepentir. Así que si usted, hermano o hermana, tiene algo de que arrepentirse, hágalo. La palabra de Dios dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que es posible que usted, siendo ya un adulto mayor, tenga aún cosas reservadas en su corazón, que en ocasiones le duelen, que en ocasiones le lastiman, que no ha tenido el valor de platicar con nadie. Entre usted a solas con Cristo, en esa habitación y cerrada la puerta, ábrale su corazón.
Confiésele las cosas que a nadie más le ha dicho. No necesita hablarlas con nadie más. Jesús es suficiente. Y experimente el privilegio que como hijos de Dios tenemos de arrepentirnos y caminar en santidad delante de Dios. Sexto consejo para ustedes. Perdonen a quienes les ofendan y oren por quienes busquen su mal. Sí, aunque ustedes estén ya viejitos, va a haber gente que les ofenda. Va a haber personas que los quieran ver mal. Pues a los que les ofendan, perdónenlos. Y a los que busquen hacerles mal, oren por ellos. Mire, la idea final de esta lámina. La vida es muy breve para que durante nuestra travesía guardemos rencores en el corazón. No hace mucho tenías 20. Hace menos tenías 40. Hoy, sí o no, en un pestañeo tienes 70. En un dormitar más y entraste a los 80. ¿Por qué vivir con amarguras? ¿Por qué vivir con tristezas? ¿Por qué vivir con dolor? Cuando Jesús desea que tengamos una vida plena. Amados hermanos, este es un buen tiempo para que nosotros aprendamos a amar y valorar a nuestros hermanos ancianos. A todos aquellos que no son ancianos aún, 50, 60, pero que están próximos a hacerlo. Todos vamos para allá. Lo importante es generar una cultura de honor y respeto, cuidado y protección, para ser para nuestros hermanos, para nuestros padres, nuestra madre, nuestro abuelo, nuestra abuela, un soporte y no un dolor de cabeza. Algunos hijos, lamentablemente, son para sus padres, como fue para Israel, Egipto. Un bastón que se astilló y le perforó la mano. Qué triste cuando hay personas en las cuales sientes que puedes apoyarte, sientes que puedes de alguna manera refugiarte y que lejos de ser ese sustento a tu vida, se convierten en esa vara que se astilla y te lastima. Cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra manera de pensar. Y si estamos en algo mal, todos los que no somos ancianos, pero tenemos un anciano en nuestra vida, en nuestra familia, seamos responsables. ¿Lo entiende? Espero que haya sido yo muy claro. Con esto concluyo. Dice la palabra del Señor allí en Isaías capítulo 46, verso 4 lo siguiente. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Qué hermosa palabra para todos mis hermanos que atraviesan por la etapa de los 50 y más. Es maravilloso saber que en esa etapa donde tal vez me sienta solo, donde tal vez la gente que un día estuvo conmigo ya no está, donde aquellos que pensé que serían mi hogar terminaron siendo mi prisión o el lugar donde sufro. En medio de todas esas circunstancias, Dios está contigo. Lo leemos una vez más, es hermoso el pasaje. Isaías capítulo 46, verso 4. Y dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Aleluya, ese es nuestro Dios. A ese Dios amamos, a ese Dios honramos. Seamos entonces felices y dejemos que Dios obre y que su voluntad sea hecha. Amén. Oramos, amados hermanos, para concluir este tiempo en el que hemos estado hablando de esto que es tan importante como es la edad adulta y la adultez en plenitud. Padre,
En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te rogamos, Dios, que nos perdones si alguno de nosotros ha tenido una actitud equivocada para con un adulto o adulto mayor. Cuando lejos de vivir con una cultura de honor, les hemos tratado como desecho. Les hemos tratado como inservibles, como inútiles. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú traigas a nosotros convicción para que podamos cambiar nuestra manera de pensar, para que podamos retribuir a la forma en la cual muchas veces fuimos beneficiados. Perdona, Señor, nuestro orgullo, nuestra altivez, y si en algún momento hemos violentado el corazón de nuestros padres o abuelos, o aquellos que se invirtieron en nosotros y ahora son ancianos, te pido que nos perdones y nos des la capacidad para cambiar nuestra actitud. Te lo ruego, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.